La alcaldesa de Plasencia y candidata socialista a las próximas elecciones, Elia María Blanco, ha anunciado este martes, durante la visita a las obras de ampliación y mejora del Hotel Ciudad de Plasencia, que en los próximos 6 meses promoverá una campaña de promoción turística sin precedentes llamada Promo Plasencia, un nuevo proyecto financiado con el programa transfronterizo Red Nova Sostenible, que duplicará el número de visitantes y turistas en la capital del Jerte. El objetivo de esta nueva medida, recogida en el programa electoral de los socialistas, pretende, además de sumar e incrementar el número de turistas, atraer inversiones a la ciudad capaces de generar puestos de trabajo directa o indirectamente relacionados con este sector. Hemos trabajado en esta dirección, vamos a seguir trabajando en ello y en los primeros 6 meses de legislatura queremos hacer una promoción cuyo objetivo es duplicar el número de visitantes en la ciudad, para lo que obviamente tenemos las reservas presupuestarias y tenemos, porque hemos trabajado en esa dirección, los marcos adecuados para desarrollarlas. Queremos editar la promoción turística en 5 idiomas, en español, portugués, alemán, chino, que ahora es un mercado absolutamente emergente, como todos sabemos, y queremos utilizar, como no, pues las embajadas de España y también las oficinas de la Junta de Extremadura, que tiene distribuida por los distintos países. Es decir, estamos trabajando por Plasencia y para Plasencia, haciendo que el turismo sea cada vez un motor económico más importante, que como consecuencia se genere empleo. Asimismo, Blanco ha señalado que desde el ayuntamiento se ha emprendido y trabajado para que la Plasencia de hoy sea una ciudad más atractiva, patrimonial y moderna. Prueba de ello, ha declarado, es la buena salud que goza el sector y ha citado como ejemplo la inversión de más de 1 millón de euros que está realizando el Hotel Ciudad de Plasencia. Al empresario por esa inversión de más de 1,5 millones de euros que ha hecho en este hotel y que viene a complementar la oferta turística de la ciudad, ¿no? Con nuevas habitaciones, con mejores instalaciones y, como digo, complementa la oferta turística y se da la mano, como no, con el proyecto turístico que ha emprendido el Gobierno de Plasencia y del que sin duda se va a beneficiar todo el sector, ¿no? Decirles que en el espacio en el que nos encontramos hemos hecho una inversión importante, que es en el entorno del polígono industrial de Plasencia, con más de 900.000 euros invertidos, que creo que se ve, que se agradece y que sin duda era necesario. Por su parte, Antonio Gutiérrez ha destacado que Extremadura es una región que, aunque no sea puntera industrialmente, sí lo es turísticamente. Por eso, ha dicho, tenemos que apostar todos en potenciar la industria del turismo, y ha recalcado que es un yacimiento de empleo y una oportunidad de negocio para Plasencia. Nosotros tenemos una región que no es puntera industrialmente, pero a la misma vez entendemos que turísticamente sí que lo es, porque tenemos espacios, tenemos valles, tenemos una serie de infraestructuras que nos hacen como una zona de interés turístico a nivel nacional e internacional de primer orden. Y tenemos, lógicamente, que apostar por ello entre todos, puesto que puede ser generador de empleo, generador de industria y, en fin, yo le veo un futuro extraordinario a lo que es nuestra zona. La remodelación y mejora del hotel, ha explicado el empresario y presidente del Altup, Antonio Gutiérrez, está dividida en 3 fases. Una primera ya finalizada y que ha consistido en la remodelación de las habitaciones de la primera planta y en la implantación de un plan de eficiencia energética. Una segunda fase ejecutada en parte, en la que se está trabajando en la reubicación de espacios de la planta baja y en la mejora de la fachada del hotel y jardinería. Y una tercera fase, en la que se va a invertir más de 377.000 euros en la construcción de nuevos apartamentos turísticos que se llamarán Ciudad de Plasencia.